Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Descendientes. Esta es una película original Disney Channel. Fue estrenada el 31 de julio del 2015 y su director fue nada menos que Kenny Ortega, quien fue el director de Abracadabra y la trilogía de High School Musical. They say I'm trouble, they say I'm bad, they say I'm evil. Inicialmente esto no iba a ser un musical, simplemente iba a tener un desarrollo normal. Pero todo cambió cuando Kenny Ortega llegó, y las canciones de la película fueron compuestas por David Lawrence, quien también ya ha sido el compositor de otras películas Disney Channel. It's close to midnight. Something evil's lurking in the door. Kenny Ortega en varias ocasiones llegó a trabajar junto a Michael Jackson, y como homenaje a eso, la coreografía que podemos ver al inicio de la película fue inspirada en Thriller. La actriz Kathy Najimy, quien interpreta a la reina malvada, villana de Blancanieves, ya había trabajado anteriormente con Kenny Ortega en la película de Abracadabra. Tanto Cameron Boyce como Dove Cameron han tenido papeles protagónicos en sus respectivas series, y anteriormente ya habían aparecido juntos en un capítulo de Liv y Maddie. Por otro lado, dentro de Disney Channel, Sofía Carson apareció en un capítulo de Austin y Ally, y Bob Stewart en un especial de Buena Suerte Charlie. Los colores de la preparatoria Auradon son azul y dorado, referenciando los colores del traje de la bestia en el clásico animado. Tale as old as time. Cuando el hijo de Tontín trata de nombrar a los 7 enanitos, se le olvida el nombre de uno de ellos. Esta fue una broma a lo que suele ocurrir en la vida real, que cuando se le pide a la gente nombrar a los 7 enanitos, casi siempre se olvidan de uno. Tontín, Doc, tímido, feliz, gruñón, dormilón y... estornudo. Los 4 mini villanos tienen un símbolo en la parte posterior que hace referencia a sus padres. Por ejemplo, Mal tiene un corazón verde formado por dragones. Evie tiene el diseño de una corona. Jay tiene una serpiente. Y Carlos tiene huesos de perro en blanco y negro. El videojuego que Carlos y Jay están jugando es el Hero Racing de la serie de Disney XD llamada Aaron Stone. Esta referencia también se le había hecho en un episodio de Buena Suerte Charlie. En la primera cinta, Sofía Carson y Dove Cameron utilizaron pelucas durante la filmación, pero por otro lado, Cameron Boyce sí se tiñó el cabello. Originalmente iba a aparecer un personaje llamado Aziz, hijo de Aladdin y Jasmine, pero fue eliminado por razones desconocidas. Cuando los personajes van a la sala de seguridad, se puede ver en los monitores objetos conocidos de los clásicos animados. Por ejemplo, el tridente que vimos en La Sirenita, la rosa de La Bella y la Bestia, la zapatilla de La Cenicienta y la lámpara de Aladdin. El número que tiene Carlos durante el torneo es el 101, que me imagino que ya sabrán por qué. Casi al final, Maléfica se convierte en dragón, tal y como en el clásico animado. Y eso no fue nada fácil, pues para lograr hacer al dragón, los animadores invirtieron más de 2000 horas de trabajo. Y sí, puede que no haya quedado tan realista como los de Juego de Tronos, pero los animadores hicieron lo que pudieron con el presupuesto que tenían. Unos meses después del estreno de Descendientes también se lanzó una miniserie basada en la película, y junto con eso también existen una serie de libros escritos por la novelista Melissa de la Cruz. Tras el éxito de la primera cinta, se decidió desarrollar una secuela, la cual fue estrenada el 21 de julio del 2017. Y ahora Descendientes se ha convertido en la 8ª franquicia de Disney Channel.
Solo para recordar, las anteriores han sido las películas de Halloween Town, las de Zenon, las Cheetah Girls, Brujillizas, High School Musical, Camp Rock y Teen Beach Movie. En la noche de su estreno en Estados Unidos, después de que terminara la película, se estrenó Ravenholm, la nueva serie Disney Channel que es un spin-off de Stan Raven. Hay una chica en silla de ruedas que aparece en ambas películas, pero nunca la identifican. Por lo que una teoría creada por los fans sugiere que ella podría ser una de las sirenas de la tribu de Ariel. A diferencia de la primera película, en esta secuela Cameron Boyce sí utilizó peluca. Vaya, esa cosa era un asco. El perro que interpretó a Chico en ambas películas es el mismo, y me refiero a que no lo cambiaron, como suele ocurrir con los animales en algunas películas. Pero hay un detalle, y es que no es un perro, es una perrita. Y ya que estás, ráscame el trasero. What's my name? What's my name? Say it loud. La villana en esta secuela es Uma, la hija de Úrsula, y es interpretada por Shaina Ann McClain. Recordemos que ella había aparecido anteriormente en la serie Programa de Talentos y en la película Cómo crear a un chico ideal. I love you like a love song, baby, and I keep hitting repeat, yeah. Si bien el personaje de Úrsula nunca se ve en la película, la voz que escuchamos en la versión original es de la actriz Whoopi Goldberg. These ain't gonna wash themselves. You poor unfortunate soul. It's sad, but true. Shaina reveló que para interpretar a la hija de Úrsula decidió ver varias veces La Sirenita y así comprender más a fondo el personaje de su madre. En una escena se ve a Dizzy, la hija de Drizella, escuchando música, y la canción que suena es Rather Be With You, de la serie animada de Descendientes. Let's go, bring it on. Better give us what we want. It's the one for the crown. If you don't, it's going down. En una entrevista con Memo Aponte, Sofía y Dove revelaron que una de las escenas más difíciles de grabar fue la de la pelea de espadas, ya que tuvieron que aprender movimientos de esgrima. Ambas películas contenían al menos una canción renovada de los clásicos animados. En la primera se trata de la canción Be Your Guest de La Bella y la Bestia. Y en la secuela es la canción Kiss the Girl de La Sirenita, cuya melodía suena cuando Uma y Ben están bailando. El vitral que Ben le prepara a Mal es una referencia a los vitrales de las parejas más icónicas de los clásicos de Disney. Y de hecho, en la primera película se puede ver uno de La Bella y la Bestia. Kenny Ortega para esta secuela decidió reciclar algunas escenas de High School Musical 2, como por ejemplo las hojas lanzadas al aire en el salón de clases, o todos bailando afuera del colegio, o el clásico de clásicos, cuando llega alguien a interrumpir el beso de la pareja. En esta cinta, varios de los hijos muestran rasgos que sus padres exhibieron en algún momento. Por ejemplo, Looney, hija de Mulan, entra en un equipo en el que solo se aceptan hombres. Al igual que su madre, entró en un grupo de soldados. Uma lava el cerebro de Ben para que él se enamore de ella, lo mismo que hizo su madre Úrsula con el príncipe Eric en La Sirenita. Y Mal se convierte en un gran dragón al igual que su madre. Al final de la película, Uma nos lanza una especie de presagio de que seguramente la historia no acabará aquí. Y es que tras el éxito de esta franquicia, Kenny Ortega ya habló sobre la posibilidad de que exista Descendientes 3. Además de que también agregó que le gustaría mucho que en esta tercera entrega aparecieran actores de la vieja escuela de Disney Channel, tales como Vanessa Hudgens, Miley Cyrus, los Jonas, entre algunos otros.
por lo que Descendientes 3 podría tratarse de un reencuentro épico de varias estrellas Disney. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Santino, Ángel, Tamara, Adriana, Manuela y Alison Camacho. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.